En los contratos, si vemos un contrato de trabajo fijo discontinuo, viene mucha casuística de que definamos el número de horas, la temporada. Yo ahí digo que intentamos ser lo más razonables y sensatos posible. Intentemos olvidarnos, y yo creo que la reforma laboral puede venir bien en un sentido. ¿Cuántas veces hemos recibido una llamada o hemos hecho, vamos a contratar a este trabajador, ¿cuánto tiempo? 3 meses. ¿Qué le ponemos? Que tenemos mucho trabajo. Y eso nos pasa. Quizás por eso la reforma se ha precipitado, porque es que hemos hecho auténticas chapuzas en las empresas y en los contratos. Tenemos que darle importancia. Yo digo que el contrato de trabajo debe ser algo semi-artesanal. Tenemos que trabajarlo, justificarlo, porque cuando llega luego a inspección de trabajo, cuando llega a los juzgados, yo digo que en los juzgados es contar un cuento. Le digo a mis clientes, digo, nosotros lo que tenemos que contar allí es un cuento, pero un cuento con capítulos, que esté ordenado y que sea creíble. Y parte de ese cuento es que llevemos el contrato, que tenga coherencia, que tenga sentido. Por eso digo que a la hora de fundamentarlo y de cumplimentar los contratos de trabajo, que hagamos un esfuerzo, porque es que si no luego esas vaguedades, si ya de por sí la ley es un tanto ambigua, si los contratos de trabajo no se quedan claros, pues difícilmente podemos luego defender lo que a nosotros nos interesa. Hago una mención también a otro requisito y voy dando un poco salto porque en 45 minutos es complicado ver todo lo que uno quería, lo que a uno le gustaría tratar. Y es en cuanto a que los contratos de trabajo fijos discontinuos tengamos, es que me estoy acordando que con don Antonio Jesús Rodríguez tuvimos un procedimiento hace unos años y aquello se veía como algo raro. Los contratos fijos discontinuos, no sé la razón, son a tiempo completo. Siempre, y pongo un asterisco, siempre son a tiempo completo. Y única y exclusivamente, cuando el convenio colectivo lo regula de manera expresa, se podrá hacer a tiempo parcial. Digo esto porque en las negociaciones de los convenios y demás, aunque en el sector agrícola ya sabemos que los tiempos parciales son más que complicados, pero sí que en esas negociaciones se pueda tener en cuenta, se tenga en cuenta la posibilidad de hacer tiempos parciales, porque la mayoría de los trabajos son a tiempo completo, pero en determinadas actividades la parcialidad es algo. Digo esto porque, y será un asunto que seguramente se tocará, en empresas del sector agrícola tenemos las empresas de servicios. Y las empresas de servicios, la normativa está muy alejada de la realidad. Empresas de servicios que tienen un administrativo, empresas de servicios que sí o sí, y ahora después ya no lo dirá, yo entiendo que tienen que ir al régimen general. No estoy de acuerdo, pero con la normativa que tenemos el día de hoy, tienen que ir al régimen general. Por lo tanto, en ese tipo de situaciones, el regular un contrato a tiempo parcial entiendo que es muy importante. Hubo también cierta discusión en cuanto a, y duda en cuanto a la antigüedad. En cuanto a la antigüedad de cómo se computaba. Un trabajador que estuviese 3 meses, 4 meses al año, si era desde el comienzo del contrato hasta el final. Eso tenía sus raíces en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al día de hoy entiendo que está medianamente claro. A efectos promocionales, a efectos del devengo del concepto de antigüedad, promoción profesional para subida de categoría, sí se computa todo el tiempo, tanto efectivo como de no trabajo, se computa íntegramente. Sin embargo, a efectos del cómputo de antigüedad para los despidos, la antigüedad es por el tiempo exacto, concretamente por el tiempo por el tiempo efectivo de trabajo. Eso parece mentira, ahora estamos 12 meses después de la reforma, pero en enero, febrero, marzo, cuando había que hacer un despido objetivo, tenía uno que pensárselo. En definitiva, fijos discontinuos, lo que han cambiado, que la temporalidad que antes había, en gran medida la han cambiado por la estacionalidad. Dentro de la segunda familia de contratos de trabajo, nos vamos a los contratos temporales. Esos que prácticamente
la primera lectura de la reforma era, bueno, esto veremos a ver quién va a poder hacer un contrato de trabajo temporal. Y yo insisto que yo conforme más leo la normativa, más creo que existen posibilidades. Ojo, haciéndolo bien, no con la dinámica que veníamos utilizando hasta el año pasado. Y era, como hemos dicho, contrato de obra, ponle la obra recolección, ponle fabricación, pon pedido tal, que ahí había un abuso, quizás también por nuestra propia culpa. ¿Por qué? Porque decíamos en los despachos, los efectos de que nos declaren el contrato mal, es que va a ser un despido improcedente o nulo, o sea, los mismos efectos que si tuviese con un contrato indefinido, y si nos coge la inspección de trabajo, nos van a invitar a que lo hagamos indefinido. Y con todo con eso luego intentamos negociar, que si hay 10 contratos, pues intentamos negociar 6 o 7. Y nosotros mismos nos hemos ido creando un problema, porque ya 2 años previos ya vino una campaña por parte de inspección en que ya no se invitaba. Ya se invitaba y se sancionaba. Cierto que había diferentes pareceres y era una cuestión que cada inspector de trabajo era el que tomaba la decisión. Pero insisto, parte de lo que teníamos, de los problemas que veníamos arrastrando, ahora con los contratos temporales, creo que podemos tener margen siempre y cuando lo hagamos bien. En el artículo 15 del Estatuto, también 2 tipologías, el de circunstancias de la producción y el de sustitución de la persona trabajadora. Antes estaba el eventual por circunstancias de la producción, que aquí lo que han hecho, creo, un juego de palabras que ahora comentaremos. Entonces, como hemos dicho, en el contrato temporal de duración determinada, artículo 15, nos olvidamos ya del contrato de obra, circunstancias de la producción y el de sustitución de la persona trabajadora. Y volvemos a jugar otra vez al análisis gramatical. Yo digo que con consecuencia de la preparación de esta jornada, el Estatuto de los Trabajadores me he preparado que el artículo lo he hecho por párrafos, porque como lo leamos de manera continuada, nos lleva a confusión. Y empezamos con el artículo 15, en el que nos dice que se entenderá por circunstancias de producción, caso 1, el incremento ocasional e imprevisible de la actividad. Todos en nuestras campañas, en nuestras fábricas, en nuestras explotaciones agrícolas, podremos definir, y por eso digo lo de trabajar las cláusulas contractuales, os he dicho, entre ellas, el objeto del contrato, trabajarlo y que no sea, muchas veces nos llaman clientes, no, ponle lo que tú veas. Es que eso es una realidad, claro. Ponle lo que yo vea cuando vamos al juzgado, y esto lo comentaba alguna otra vez, dirá, vamos, vaya chapuza de contrato que han hecho. ¿Quién ha podido hacer esto? Pues muchas veces lo hacemos porque nos encontramos con esa situación. Ponle lo que tú veas. Tenemos que trabajar, si queremos utilizar este tipo de contratos, tenemos que hacer un ejercicio de imaginación que, por supuesto, esté relacionado con la actividad que estamos desarrollando. Buscar algo que no sea continuado, porque si no nos quedaríamos en la anterior familia de los contratos, algo que sea excepcional, que no sea normal y que sea imprevisible. Oiga, yo esto no lo esperaba. Oiga, no lo esperaba ya es que yo tengo mi volumen de trabajo normal y resulta pues que ha venido una helada y resulta que tenemos que entrar con los tractores o tenemos que hacer un tratamiento específico, que esto ha sido algo puntual este año, pero que no era, y que además ha sido imprevisible. Segundo caso, y es donde yo creo que también está parte de la elasticidad de la norma que la patronal incluyó en la regulación del artículo. Y nos dice, y las oscilaciones. Lo digo en mayúscula, porque dice, y las oscilaciones normales de la empresa que generen desajuste. Y llamo la atención lo siguiente, las oscilaciones no tienen que ser ni ocasionales ni imprevisibles. Hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra oscilación y eventualidad?
si analizamos, es prácticamente casi lo mismo. Entonces, si yo tengo una línea de trabajo y mi actividad oscila, pues yo iré adaptando mi trabajo, pues iré adaptando los contratos de trabajo y podré hacer uso de esta modalidad. No caigamos en algo que solía pasarnos antes, y es que mirábamos, teníamos 3 trabajadores indefinidos y sin embargo, cuando se sacaba la gráfica por parte, o la gráfica o el porcentaje medio por parte de inspección de los puestos de trabajo que había en la empresa, de los 3 trabajadores que teníamos indefinidos, nos salía que teníamos una media durante los 3 o 4 últimos años de 10-15 trabajadores. Oiga, en la empresa no hay una estructura para tener 2 trabajadores indefinidos y el resto temporales. Los otros no pueden ser eventuales. Los otros no pueden ser como consecuencia de una oscilación, porque es que los números caen sobre su propio peso. Entonces, bajo la estructura y el planteamiento de que nosotros tenemos una plantilla base con los contratos indefinidos ordinarios o con los contratos fijos discontinuos, pero necesitamos personal cada X tiempo, vamos a jugar con la palabra oscilación. Y también, como antes hemos comentado, argumentándolo. No, oye, que tengo un achuchón de trabajo. Oiga, pues que tengo estos pedidos, que esto se me ha salido algo fuera de lo normal. Llamo la atención, y lo tengo puesto en mayúscula, las oscilaciones que no tienen que ser ni ocasionales ni imprevisibles, y que por supuesto que suponga un desajuste. Este tipo de contrato tenemos un margen de hasta 6 meses para realizarlo, salvo que por convenio colectivo se pueda regular la duración de hasta 12. Ya se quitó lo de los 18. Hasta 12 meses tenemos de margen, jugando siempre con un contrato y una prórroga. Ojo, si tenemos capacidad de poder acreditar diferentes oscilaciones, eso no quita que un trabajador a lo largo de un año pueda tener diferentes contratos, incluso que pueda superar los 12 meses, siempre y cuando no superen los topes máximos de los 18 meses que habla más adelante en el artículo. Segundo apartado dentro de las circunstancias de la producción. Segunda modalidad dentro del contrato de circunstancias de la producción. Nos dice circunstancias de la producción para atender situaciones ocasionales e imprevisibles. Esto, y anteriormente hemos comentado de la influencia de los diferentes sectores económicos en la negociación, pues muchas veces esto se adapta a determinadas compañías o a determinados sectores. Federico Durán intervino en dicha negociación, formó parte directa de ella y en la jornada venía a decir que el sector aéreo pues necesitaba, durante el sector aéreo y el de los grandes almacenes, pues necesitaba tener unas ventanas a lo largo del año en el que no necesitase tener una justificación adicional. Por eso abren esta modalidad en la que pueden ser ocasionales, son previsibles, como una campaña de Navidad, una campaña de rebaja, o similares. Se da la circunstancia de que este tipo de contrato, y me viene a la mente el año pasado cuando se hablaba de la Feria de Sevilla, que le están llevándose a cabo una inspección, diferentes inspecciones porque debían de hacerse contratos fijos discontinuos. Con este contrato de trabajo yo puedo tener una empresa que se dedique a hacer 8 ferias, o vamos a poner 9 ferias, de 10 días por Andalucía, y sistemáticamente todos los años utilizo esta modalidad contractual. En ningún sitio me lo impide. ¿Estoy incumpliendo algún tipo de articulado? Yo entiendo que en absoluto. Entonces, es una modalidad que efectivamente para determinados sectores quizás no tenga el mejor ajuste, pero sí permite que durante la época de la campaña de Navidad o determinados periodos
Imagino, pues, por ejemplo, en Córdoba con la feria de mayo y demás, porque, o los patios de mayo, porque determinadas empresas abran una ventana de forma al cabo del año y que con esta modalidad no necesite tener ningún tipo de movimiento fuera de lo normal como antes hemos dicho. Sí llamo la atención en el sentido de que tiene que abrirse, que no se pueden utilizar los 90 días continuados. Hubo mucha discusión en los primeros meses porque se decía, bueno, 90 días, esto es una empresa, si es entre todos los trabajadores, contrata 90 trabajadores un día y ha consumido este crédito, por decir algo. Los primeros meses ahora puede llamar un poco como diciendo, hombre, qué tontería, ¿no? Qué tontería ahora que estamos en febrero del 2023. Pero los primeros meses eso no había manera de cogerlo. Entonces, creo que hay otro recurso, no para utilizarlo de manera sistemática, porque al fin y al cabo, cuando la temporalidad la utilizamos de manera sistemática y la asociamos a la estacionalidad, no nos cabe duda. Tenemos que hacer uso del contrato fijo discontinuo, con todos los pros y los contras que pueda tener. Pero sí que creo que es una herramienta y hay palabras como intermitente, oscilaciones, ocasionales, que nos pueden dar bastante juego. Por último, en los contratos temporales, la posibilidad de la sustitución con reserva del puesto de trabajo. El contrato siempre se le había llamado de interinidad, sin embargo, pues ahora lo reformulan. Muchas veces el cambio de nombre a nosotros nos vuelve locos. No sé si obedecerá a algún motivo, pero hay una moda que creo que es más perjudicial que beneficiosa. En definitiva, en este artículo 15 se regula la posibilidad de sustitución de una persona trabajadora con derecho a reserva del puesto de trabajo. Y también debemos de indicar, tenemos que indicar la persona que sustituye, en caso de una incapacidad temporal, pues identificar el nombre para que esté asociada la baja médica a la duración del contrato. Han añadido algo que creo que es interesante y que antes nos encontrábamos con un problema, y es que queremos contratar a un sustituto en el puesto de trabajo y resulta que la persona no le podíamos hacer el contrato hasta que no cesase el anterior. Claro, hay puestos de trabajo que requieren un tiempo de solapamiento. Oye, te voy a dejar este trabajo, estas son mis obligaciones, necesitas hacer esto. Creo que 15 días en determinados trabajos podrá ser suficiente, en muchos otros creo que es pequeño. No había nada, por lo tanto yo creo que por lo menos es positivo. E igualmente se regula la posibilidad de que ese contrato se pueda hacer por la reducción de jornada, o voy a ponerlo de una manera más práctica, trabajadora que solicita una reducción de jornada por cuidado de hijos. La parte que deja de trabajar se puede suplementar con la contratación de un trabajador con esa única y exclusivamente con esa jornada, llamémosle que sería una semi-interinidad, pero eso se va a permitir con este tipo de contrato. Y luego, en cuanto a las sustituciones por cobertura definitiva en los procesos de selección, que también se puede llevar a cabo. Un inciso que antes me lo he dejado en el primer apartado, y es cuando hablaba de las oscilaciones. Durante estos años atrás estábamos hablando de si cuando alguien se iba de vacaciones, que si se sustituía con un contrato temporal, que si era por obra o qué tipo de contrato hacíamos. En este caso, expresamente, se regula en el artículo 15 que será dentro de las oscilaciones, se considerará la sustitución de la persona por vacaciones. Vuelvo a lo mismo, debemos de identificar a las personas. No vale que va a sustituir las vacaciones de la fábrica durante el año 2022. Si vamos a sustituir un periodo de vacaciones de 6 personas, indiquémoslo en el contrato de trabajo. Porque si no, cuando vayamos luego al juzgado o a defenderlo en inspección de trabajo o ante cualquier denuncia, no nos va a costar trabajo, no. Que como hemos empezado con lo de la portada del periódico, todo aquello que no cumpla las formalidades, nos encontramos con el contrato
con el contrato indefinido. Por último, y esta parte ya son los últimos minutos, algunas anotaciones, algunas cuestiones que yo creo que en la parte de final, cuando compartamos experiencias, porque yo digo que las jornadas, más que exponer, yo vengo aquí porque me gusta aprender y seguro que voy a aprender más que lo que yo pueda, decir. Hablamos del finiquito en los contratos de trabajo. Perdón, yo hago la llamada de atención por lo siguiente. Muchas veces dicen, no me han pagado el finiquito. Yo defino que el finiquito es un papel. El finiquito no es ninguna cantidad. Hay finiquitos que pueden resultar negativos, incluso que el trabajador tiene que pagar dinero a la empresa. Por lo tanto, personalmente digo que el finiquito es un papel. ¿Nos cuesta algún trabajo que cuando hacemos un contrato fijo discontinuo se cesa la temporada, hacer un documento de liquidación, saldo y finiquito, por supuesto no indicando que se extingue el contrato de trabajo y que quedan saldadas las deudas? Sí, yo entiendo que debemos de hacerlo en el finiquito, pero que en cierta medida a las empresas nos ayude para decir, oiga, este señor terminó la temporada de la recolección de la naranja este año pasado, el día 2 de febrero, y aquí tiene su cese y tiene su documento de liquidación, saldo y finiquito, en el que no tenía que devengar no tenía más cantidad de dietas, que no tenía que cantidades de horas extraordinarias. ¿Por qué? Porque eso va a ir consolidando que a lo largo de la relación laboral no nos podamos encontrar sorpresas el día de mañana. Sabéis que, por ejemplo, en el tema de las vacaciones hay bastante discusión, incluso en cuanto a la retroactividad máxima de las vacaciones que se pueden solicitar. Que si prescriben o no prescriben al año. Si nosotros tenemos nuestra liquidación, saldo y finiquito firmado, insisto, no le pongamos al trabajador una liquidación de que quede extinguido, porque eso no lo firma nadie. Que pongamos del liquidación, saldo y finiquito de la campaña concretamente y que se defina someramente y que se asocie a ese periodo de contratación. Insisto, he visto ahí que acabo de ver una errata en la campaña. A nivel de tesorería, y también lo comentábamos al principio, vamos a encontrarnos con un problema a nivel operativo de los llamamientos, de los ceses, de los ceses y cómo eso lo materializamos. Cuando llamemos al trabajador, cuando se vaya a iniciar la campaña, existe obligación de hacer el llamamiento. Otra cosa será la problemática que nos encontremos, que eso ya sabemos lo que nos estamos encontrando, WhatsApp, trabajadores que han desaparecido y demás, pero no quiero entrar en ese asunto. Yo digo que la tesorería tiene establecido como protocolo que al inicio de la campaña, cuando se vaya a llevar a cabo el llamamiento, sí o sí, y sin tener conocimiento todavía de la respuesta del trabajador, debemos de realizar el alta, debemos de tramitar una baja con una clave 51, solicitar una anotación en casilla con la letra Z y aportar la documentación acreditativa de la no reincorporación. Esto, a mí me gustaría muchas veces que quien regula esto, que viniese a este tipo de jornadas, que pudiésemos hablar con ellos. Porque ¿cómo acredito que el trabajador no me ha contestado, que el trabajador no me ha dicho nada? Es una prueba diabólica. Yo no puedo demostrar un hecho negativo. Por tanto, ¿cómo me lo piden? Pero claro, la persona que está allí, yo es que necesito esto. Me lo tienes que aportar. Llega un momento que también tenemos nosotros que perderle el miedo. Mire usted, yo he llamado a este señor, a Mohamed Tariq. Mohamed Tariq me dijo el año pasado que se iba con su mujer y su familia a Marrakech. Yo no sé nada más de este hombre. Explíqueme, ¿dónde lo busco? Y tenemos que empezar a perderle un poco el miedo. Incluso, otra cosa que abogo, que pongamos las correspondientes quejas. Porque allí, si no llegan nuestras quejas, no son realmente conscientes de la verdadera dificultad. Esto es una barbaridad. Deberían de establecer un sistema automático por el cual a los colaboradores en actos públicos, pero los despachos somos
funcionarios red, como decían el otro día. A los colaboradores, a las empresas, a los órganos de departamento de administración, tendrían que poner una herramienta para que esto no tuviésemos que hacerlo. Pero me quedo con la primera parte que quería decir. Es obligatorio realizar los llamamientos. Y digo esto porque hay que hacer el movimiento y hay que hacer el movimiento en el Servicio Andaluz de Empleo. Hay que registrar el mismo y hacer el llamamiento. Dirá, pero si es que yo no sé si va a venir o no va a venir. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso va a tener un efecto y una repercusión directa en las prestaciones de desempleo. Todos pensamos en lo siguiente, y yo el primero, yo no lo llamo, de esto, yo no sé este año qué es lo que va a pasar, yo no lo voy a llamar, y si no me reclama, pues ha caducado la acción de despido, no he hecho ningún llamamiento y me quito el problema. Aquí lo que habrá que valorar en los meses siguientes es generar más o menos problemática. Y ya por último, en cuanto a las prestaciones, y es una materia que es un mundo, y esto daría para semanas, quería hacer mención a que, como consecuencia de ese llamamiento que se realiza en el Servicio Andaluz de Empleo y del movimiento de tesorería, en el momento en el que el SEPE tiene conocimiento del llamamiento en el SAE, suspende la prestación, deja de pagar. Por supuesto, si se produce el alta en Seguridad Social y se consolida y el trabajador empieza a trabajar, no cabe duda. ¿Qué quiero decir con esto? Que el trabajador que puede estar en Marrakech cobrando su prestación de desempleo, si nosotros realizamos ese movimiento, podrá tener problemas. Tendremos que valorar a nivel interno de empresa qué nos puede generar o no nos puede generar. Yo digo lo que nos están obligando, y ayer hablaba con el SEPE y rogaba y suplicaba que se coordinen con Tesorería para establecer un mecanismo y un procedimiento por el cual esto sea más fácil para la empresa, porque si no es que es de loco. Es más, yo creo que aquí se va a generalizar y creo que se aceptará en los juzgados cada vez más los sistemas y los medios de comunicación. Cada día más un WhatsApp, un correo electrónico ya no es algo como hace 15 años. Pero esto va a hacer que más, oiga, yo hice un llamamiento por WhatsApp en el grupo empresarial, en el que colgué, en el grupo de empresa en el que colgué los llamamientos de ese. Y este señor estaba ahí. ¿Que no lo leyó? Ya llega un momento en el que la época en la que había que mandar notarios siempre a domicilio se suplió por los certificados, por los burofax, y creo que estamos en el 2023, tenemos que ser todos conscientes, desde la empresa hasta lo que es la sede judicial. A nivel de prestaciones, como hemos dicho, si los trabajadores prestan servicios por jornadas reales, el SEPE pues, descontará de la prestación esa jornada y al mes siguiente pues, obviamente se le descontará. No entro más detalles porque voy ya un poquito pasado de tiempo y antes de que me llame la atención concluyo. ¿La reforma laboral es buena o es mala? Yo creo que el sistema que traíamos no era perfecto. Yo creo que no es tan mala como lo que pudiéramos habernos esperado. Y que haciendo uso de esa elasticidad, de esos conceptos de oscilaciones intermitentes y demás, creo que da bastante juego. Ojo, los contratos de trabajo hay que trabajarlos. No es cumplimentarlos de ponle que hay mucho trabajo. Si lo hacemos así, creo que podemos dar solución a parte de los problemas. Y termino con un comentario que el otro día me hizo gracia. Dice que esta reforma es mala para la empresa, mala para los trabajadores y buena para los abogados y los graduados sociales. Que cada uno saque sus conclusiones. Muchas gracias.